los tejidos conjuntivos, en este caso el tejido cartilaginoso, el cual, bueno, normalmente cuando pensamos en cartílago pensamos en hueso, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos reconocer diferentes partes. Tenemos el cartílago hialino, tenemos los ligamentos, tenemos acá otro ligamento y tenemos otro tipo de cartílago, ¿sí? Ahora, ¿por qué les puse este cartílago en amarillo y este cartílago en moradito? Ya que son dos tipos diferentes de cartílago. En este caso, vamos a ver acá este cartílago que tiene relación con la articulación. En este caso, esto es un cartílago hialino y acá tenemos fibrocartílago, que son los discos interarticulares, ¿sí? Que vamos a ir describiendo más adelante cuál es su histología. Bueno, así que ojo, yo lo que quiero que tengan en cuenta para tejido cartilaginoso es que un cartílago no necesariamente está relacionado con huesos. Como por ejemplo, acá podemos ver, ¿esto qué es? En general, Cartílago. no, no, ¿cómo se llama esta parte anatómica del cuerpo? La tiroides. Laringe. Laringe, sí, la laringe. Sí. Acá, por ejemplo, podemos ver la laringe que está formada por diferentes tipos de cartílagos, como por ejemplo el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides, cosas que ya ustedes estudiaron en anatomía. Y acá tenemos el conducto auditivo que también tiene una porción cartilaginosa, ¿sí? Así que, por ejemplo, el pabellón auricular tiene bastante cartílago y no necesariamente es un hueso. A eso es lo que quiero llegar, ¿sí? Bueno, acá podemos ver el tejido cartilaginoso en conjunto, como pueden ver cómo se va relacionando una célula con otra. En este caso, las células estrellas son los condrocitos, ¿sí? En donde, bueno, vamos a ver que el tejido cartilaginoso también es un tejido avascular, como lo es el tejido epitelial, por ejemplo, y está mayoritariamente compuesto por agua, colágeno tipo 2 y los protoglucanos. Y vamos a ver que el hialino tiene muchos protoglucanos y glucoproteínas. El elástico tiene elastina y el fibrocartílago tiene colágeno de tipo 1 y versicano. Son los elementos más abundantes de cada tipo de cartílago. Y como ya se habrán dado cuenta, nosotros vamos a estudiar con detalle el hialino, elástico y el fibrocartílago o cartílago fibros. Bueno, en cuanto al cartílago hialino, vamos a ver que tiene una matriz amorfa, es decir, no tiene molde y es homogénea, se ve limpia, es bastante estética, ¿sí? Como dicen ustedes los jóvenes. Y está formada por qué cosa? Condrocitos y matriz extracelular, o sea, lagunita. Vamos a ver después a qué se refiere con eso. Bueno, ¿dónde, por ejemplo, podemos encontrar cartílago hialino? En la tráquea, ¿sí? En los discos de la tráquea, los discos traqueales. Vamos a ver que tienen colágeno como red de sostén, tienen los famosos hialuronato y agrecano como protoglucanos en la matriz extracelular y tiene otras glicoproteínas también conocidas como ancorina 2, tenacina y fibronectina, que se nos puede llegar a preguntar en el final. Así que ojo, ojo, ojo con eso. Tengan bien en cuenta estos datos que son pequeñas infos que tienen que saber de memoria, ¿sí? Ya que hay preguntas que literalmente son, de los siguientes es una glicoproteína que la encontramos en cartílago hialino y la respuesta que se marca es ancorina 2, ¿sí? Son pequeños datitos que hay que tener en cuenta. Muy bien, y así es como se ve en la microscopía. Nosotros vamos a ver los famosos grupos isógenos, ¿sí? Que son estos cúmulos de condrocitos rodeados de la matriz territorial. Después vamos a ver la diferencia entre lo que es la matriz territorial, interterritorial y todo eso. Pero de momento quiero que vean cómo se ve el cartílago hialino, ¿sí? Tiene una matriz bastante limpia. Esto después lo vamos a comparar con el cartílago elástico y van a ver que el cartílago elástico tiene una matriz bastante sucia, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos los famosos grupos isógenos, ¿sí? Acá, fíjense, en negro se están rodeando los grupos isógenos que engloban a unos cuantos condrocitos, ¿sí? Son condrocitos que se relacionan entre sí. Fíjense, acá esta flechita está señalando a un condrocito, esta otra a otro condrocito, y acá esto, asterisco, está señalando la matriz extracelular de este tejido. Muy bien, fíjense, así es como se ve la tráquea, es un cartílago de tipo hialino, en donde vamos a ver que la matriz está limpia, ¿sí? Si ustedes ven matriz limpia, es cartílago hialino. Muy bien, acá por ejemplo tenemos a un condrocito. Este condrocito va a estar rodeado por unas cuantas capas, en donde la capita verde lo vamos a conocer como matriz capsular, que tiene los colágenos 6 y 9. Después tenemos la matriz territorial, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que los grupos isógenos
engloban a varios condrocitos. Bueno, todos esos condrocitos se relacionan con la matriz territorial que tiene colágenos 2 y 9. En cambio, la capa moradita, que es la más gruesa, es la que me relaciona un grupo isógeno con otro. Es decir, es lo que me separa el grupo isógeno 1 del grupo isógeno 2. Y a eso lo conocemos como matriz interterritorial. Básicamente, ¿qué es un territorio en tejido cartilaginoso? Es un grupo isógeno. Por eso, entre territorios, o sea, entre grupos isógenos, vamos a tener la matriz interterritorial, que solamente hay sustancia fundamental. ¿Por qué solamente hay sustancia fundamental? Ya que el condrocito tiene que ser capaz de moverse libremente también. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay colágeno acá en la matriz interterritorial, el movimiento es mucho más simple, mucho más ameno. Muy bien. Y bueno, esto netamente les puse para que vean cómo va madurando el cartílago, y antes todos los huesos, o la mayoría, más bien los huesos largos, eran cartílagos, ¿sí? Antes. Y acá, lo mismo que vimos en tejido óseo, acá tienen que saber reconocer las capitas. Fíjense, esta es la epífisis de un hueso que se va osificando. ¿Cómo? Endocondral. ¿Cómo yo sé que es osificación endocondral? Porque yo puedo reconocer acá las capitas, ¿sí? Las famosas capitas de proliferación, almacenamiento, hipertrofia que ya hemos visto en tejido óseo. Muy bien. Y acá, fíjense, acá ya un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en respiratorio. Acá tenemos el cartílago hialino de la tráquea, ¿sí? Fíjense cómo es una matriz bastante limpia. Y ojo, 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 todos los cartílagos hialinos, menos en las superficies articulares, tienen que tener pericondrio, ¿sí? Todos los cartílagos hialinos, excepto en superficie articular, todos ellos tienen un pericondrio, que es una capa externa que rodea a lo que es el cartílago hialino, ¿sí? Fíjense acá con mayor detalle, yo tengo acá la tráquea con su cartílago hialino, ¿sí? Y esto de acá, todo esto es el pericondrio, ¿sí? Que es la capa externa que rodea al cartílago hialino, ¿sí? Muy bien. En cuanto a las zonas del cartílago, no es lo mismo que las zonas del tejido óseo, ojo con eso. Las zonas del cartílago son superficial, donde vamos a ver los condrocitos alargados y aplanados. La intermedia, en donde los vemos redondos. La radial, donde vemos los condrocitos en columnas perpendiculares. Y la calcificada, en donde vamos a ver la famosa línea condroósea, es decir, la línea que me delimita entre lo que es cartílago y lo que es hueso. Esto en la microscopía no sirve mucho. Quiero nomás que tengan en cuenta estas capitas para el teórico, ya que lo que suelen preguntar ellos es cómo se ven, en qué zona se ven los condrocitos en columnas perpendiculares. Así te preguntan. Y es en la zona radial o zona radiada. Tengan nomás en cuenta esto para el teórico, ¿sí? Ya saben, yo les pongo también unos cuantos datos teóricos que suelen preguntar bastante en la cátedra. Así que, ya saben, condrocitos en columnas son de la zona radial. Muy bien. Y así es como se ve en la microscopía, pero como les digo, esto más que nada les van a preguntar como una pregunta de tejido óseo en osificación endocondral, que les van a señalar esta partecita acá, les van a decir que es la zona de hipertrofia. Pero en la microscopía, esto de acá, dudo muchísimo que les salga, se pregunta más en el teórico. Muy bien. ¿Todo bien con cartílago hialino? Genial. Bueno, vamos a ver que en el cartílago elástico vamos a tener una abundancia de lo que son los condrocitos y una red elástica de elastina. Es decir, como es el cartílago elástico, ¿qué es lo que más abunda acá? Es la elastina. Vamos a ver, como ya les dije, abundante presencia de elastina. Vamos a ver que este cartílago, como ya hemos visto en el capítulo de técnicas y en el capítulo de tejido conjuntivo, todo lo que sea elástico se tiñe con fucsina, resorcina y con orceína. ¿Y dónde encontramos este cartílago? En el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio y la epiglotis. Hay que saber también los lugares. Y ojo, al igual que el hialino, este también presenta pericondrio, pero acá no hay ninguna excepción. El hialino, recordemos que tenía pericondrio en todos los lugares excepto en las superficies articulares. En cambio acá, en todo lugar que tengamos cartílago elástico, tendríamos también pericondrio, ¿sí? Y acá, si bien la microscopía se parece bastante al hialino, fíjense que yo veo la matriz no tan limpia, veo ya sucia, ¿sí? ¿Ven? ¿Cómo no es limpio esto? Yo no veo así bien homogéneo como veía
cartílago hialino, sino que ya veo así, ¿ven? Como si alguien hubiera pintado por encima. A eso lo conozco como cartílago elástico, ¿sí? Cuando ya veo la matriz sucia. Y acá se nota re bien. Cuando yo le tiño con fucsina resorcina o con orceína, fíjense cómo ya se ven así estas trabéculas, ¿sí? Y cuando veo así esta imagen bastante sucia, a esto lo denomino como cartílago elástico. ¿Y cómo se me puede preguntar esto? Si les pone esta lámina así te pas y se les pregunta, ¿dónde estamos? Y la respuesta que se marca es pabellón auricular, por ejemplo, o conducto auditivo externo, ya que tienen que saber bien la ubicación de dónde se encuentra cada tipo de cartílago. Muy bien, fíjense, acá súper sucio, acá no me pueden decir que esto es hialino, es cartílago elástico, ya que es bastante sucio. Vean, yo veo una imagen bastante sucia, entonces es cartílago elástico, ¿sí? Si bien tengo mis condrocitos acá, yo voy a tener esto, ¿ven? El cartílago elástico, ¿sí? Todo muy sucio, ¿sí? Ahora, en cuanto al fibricartílago, vamos a ver que su principal función es amortiguador. ¿Por qué? Porque tiene tejido conjuntivo denso, ¿sí? Tiene tejido conjuntivo denso. Y vamos a ver que tiene colágeno tipo 1, tipo 2 y versicano. Son sus principales componentes. Vamos a ver, ¿dónde lo encontramos? En los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, los meniscos de las articulaciones y en demás lugares que les voy a poner después. Ojo, fibrocartílago, lo principal que tienen que saber, no presenta pericondrio. El fibrocartílago no tiene pericondrio en ningún punto. No hay. Famosos quieren preguntar ellos en la histología de que tiene un pericondrio muy fino. No, no es que tiene muy fino, no tiene luego, no hay, no existe. No tiene pericondrio el fibrocartílago, ¿sí? Por ejemplo, acá, discos intervertebrales, vamos a ver que encontramos esto, ¿sí? Que es el cartílago, el fibrocartílago, cartílago fibroso o fibrocartílago. ¿Cómo ustedes pueden diferenciar esto? Los grupos isógenos ya no son visibles, ¿sí? Nosotros no podemos reconocer acá grupos isógenos. Y vamos a ver esto. Todos los condrocitos están puestos de una manera uniforme. Están puestos en fila india, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿ven? Vamos a ver hileras de condrocitos. Acá, ¿ven? Hileras de condrocitos. Yo no veo, por ejemplo, una acá, otra acá, otra acá, otra acá. No. Están, ¿ven? En fila, ¿sí? Acá se nota bastante bien, ¿ven? En fila, uno detrás de otro. Están en fila india, ¿sí? Esa es la característica principal. Acá, por ejemplo, ¿ven? Veo 1, 2, 3, 4, 5. Están dispuestos en fila india. Eso es lo más característico de este tejido, ¿sí? Y acá, ojo, tienen que saber esta tabla de memoria, ¿sí? De memoria. Y ojo con esto. Tienen que saber bien la ubicación de cada uno, sus características fundamentales y algo que me olvidé mencionarles que también es importantísimo. El único cartílago capaz de osificarse es el hialino. Sí, el hialino es el único tejido cartilaginoso capaz de convertirse en hueso. ¿Cuándo el tejido cartilaginoso hialino se va a convertir en tejido óseo? Cuando sufre fricción. Cuando está sometido a muchísimo estrés, él va a querer endurecerse, ¿sí? Entonces va a pasar lo que ya vimos en el tejido óseo, la osificación endocondral, ¿sí? El cartílago hialino se va a convertir en tejido óseo. Muy bien. ¿Se entiende hasta acá? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre osificación y calcificación? ¿Cuál es la Por ejemplo, el diferencia entre fibrocartílago, entre os, osificación y calcificación. osif Porque sí, el cartílago fibroso se puede calcificar, sí, pero el cartílago hialino es el único que se puede osificar. sí. Y una vez en una entrega era que me confundí, Uh-huh, porque yo supuse que calcificación y osificación era lo mismo. uh-huh. Entonces había la pregunta que el único que se puede osificar era el cartílago hialino, entonces yo puse falso, pues yo pensé que también era fibrocartílago. Ya. Y por eso es lo que nunca pude aclarar eso. Fíjate que osificación quiere decir que un tejido se convierta en hueso.
En cambio, calcificación es que el tejido se endurezca. No sé si se acuerdan en neuro, cuando vimos el tema de los discos intervertebrales que por la edad van a perder su núcleo pulposo y se resecan. Bueno, eso pasa con el cartílago fibroso. Hoy ya hemos visto que había sido los discos intervertebrales están formados por cartílago fibroso y ellos con la edad se van a resecar y se van a endurecer, es decir, van a sufrir calcificación, van a almacenar calcio, pero no se convierten en hueso, simplemente se ponen más duros, ya que almacenan calcio, pierden el líquido. En cambio, el hialino, él sí es capaz de convertirse en hueso. ¿Se entiende la diferencia? Osificación, convertir en hueso. Calcificación es que se vuelva más duro nomás. Sí, se entiende. Y Dale, dale. el núcleo pulposo es lo que tiene el fibrocartílago, No, 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 que no. estaba el núcleo pulposo y el que estaba externo. El disco intervertebral, fíjate que tiene esta forma, por así decirlo, tiene el núcleo pulposo que es gelatinoso y acá alrededor, todo esto, ¿no? Todo esto es cartílago fibroso. Bueno, el núcleo pulposo, cuando se seca, cuando pierde líquido, todo el tejido que está alrededor se ve afectado y todo el tejido va a decir, a la playa, ya no tenemos más líquido. Entonces, la única forma para resistir la presión de la columna es básicamente endurecerse, ¿sí? Se pierde movilidad, pero es mejor perder movilidad a perder toda la columna. Entonces, este disco se reseca, ¿sí? Entonces se vuelve más duro, se calcifica, ya que almacena calcio. ¿Se entiende? Sí. Y eso de la reparación ósea, en qué caso se da? Reparación ósea. Sí, porque en el fibrocartílago, por ejemplo, da como ejemplo la calcificación cuando hay reparación ósea. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, a ver un poco, ¿dónde, por ejemplo, encontrás también cartílago? A ver si en esta tablita está. Sínfisis del pubis y discos articulares. Acá. Cuando el hueso se daña, fíjate que el hueso va a tener menor movilidad en sus articulaciones. Esto lo hace el cartílago fibroso, va a reducir la movilidad haciendo que él se endurezca y si el hueso se mueve menos, entonces se va a dañar menos. Es un intento de reparación, o sea, en realidad no es como tal una reparación, o sea que el cartílago fibroso no va a intervenir en el hueso tal cual, pero lo que va a hacer es que va a reducir su movilidad endureciéndose él para que el hueso se mueva menos y por lo tanto se dañe menos. A eso se refiere el libro con reparación ósea. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es un tejido temporal No, no, para no. que se pueda regenerar el hueso. El cartílago fibroso siempre está ahí. Siempre. Siempre está ahí. En tus meniscos, en tus sínfisis del pubis, tus discos intervertebrales, siempre está ahí. Y su función es justamente funcionar como amortiguador, es decir, que por ejemplo, vos no hagas movimientos tan bruscos con tus articulaciones, él va a estar allí para resistir todos esos daños, ¿sí? Por eso es justamente el único tejido cartilaginoso que está formado por tejido conjuntivo denso, para resistir. En cambio, cuando hay un daño, ahí recién él va a actuar con diferentes cambios, en este caso, volviéndose más duro y menos móvil, para que el hueso también se vuelva menos móvil y sufra menos daño. No es que sea un tejido temporal, siempre está ahí. El tema es que él cumple su función cuando hay un daño en el tejido óseo. ¿Se entiende? Sí, está bien. Dale, dale. Muy bien. Acá. ¿Esto qué es? Fibrocartílago. Genial. ¿Esto? Cartílago hialino. Sí. Acá. Cartílago hialino, ¿no? Sí, de crecimiento. Y
¿Alguien? Ninguna de las anteriores. La respuesta es ala, ¿sí? Ya que en la articulación del codo vamos a tener cartílago hialino, ya que justamente es cartílago de crecimiento, ¿sí? El tema es que como allí no hay pericondrio, no hay nada que proteja al cartílago hialino. Y si alguien se masajea muchísimo la articulación del codo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a perder movilidad esa articulación, justamente porque se está osificando, ya que está resistiendo una tensión que no debería. Así que si algún día ustedes se lastiman el codo y alguien quiere masajearles el codo, denle un tuque o algo porque no es para nada recomendable, ¿sí? Bueno, ¿entendió? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos entonces ahora con tejido adiposo. Es cortito, 2 imágenes que tienen que saber esto. Bueno, ¿se ve? Genial. Ok. En cuanto al tejido adiposo, vamos a ver que es un tejido conjuntivo bastante cortito en cuanto a. En el libro son como unas cuantas páginas y ya está. Pero lo más importante que tienen que saber es que almacena energía. Vamos a ver que se encarga de la regulación energética. Tiene una secreción de tipo endocrina y parácrina. Y vamos a reconocer 2 tipos de tejido adiposo que son el blanco y el pardo, ¿sí? Bueno, este es el tejido adiposo blanco. ¿Por qué? Y se ve blanco. Ya está. No hay mayor ciencia. Son simplemente acá tienen que ver una célula cuyo núcleo está bastante expulsado, bastante pegadito, está bastante retraído, por así decirlo, porque acá almacena muchísimo lípido, ¿sí? Vean, tejido adiposo blanco, ¿sí? Tejido adiposo blanco. Y acá lo que tienen que saber es cómo se regula esto, cómo regulamos el hambre y el apetito. Todo esto es gracias al hipotálamo y a 2 hormonas. Una que es la grelina, otra que es la leptina. Grelina, hambre. Leptina, saciedad. Ya está. Con eso saben prácticamente el 80% ya del capítulo. Bueno, vamos a tener 2 tipos de regulación, a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo participan la grelina y el peptido I, y a largo plazo la leptina y la insulina. ¿Qué tienen que saber acá fundamentalmente para esto? Grelina es para hambre, leptina para saciedad. Y todo esto tiene su regulación con el sistema nervioso, pero esto nunca preguntó eso. Nunca. Eso nada más para que vean lo esquemático. Vamos a ver que la grelina es secretada por el estómago y básicamente activa el centro del hambre, ¿sí? Del hambre. Y la insulina y la leptina son centros inhibitorios que tienen que ver con la saciedad. ¿Sí? Muy bien. Y acá un poco de bioquímica que seguramente ustedes manejan más que yo. Tienen que saber que la insulina, ¿qué es lo que hace? Almacena glucosa, el glucagón degrada glucógeno, la noradrenalina también degrada glucógeno y la adrenalina degrada glucógeno. Es decir, de todas estas hormonas, la única que almacena glucosa es la insulina, que es lo que se les suele preguntar a ustedes en esto. La insulina almacena glucosa. O sea, va a sintetizar glucógeno. En cambio, todo lo demás degrada el glucógeno, ¿sí? Esto es tejido adiposo blanco, ¿sí? Muy bien. En cuanto al tejido adiposo pardo, vamos a ver que es termogénico. Se encarga de generar temperatura y es esencial en la vía intrauterina. ¿Por qué? Porque el fetito es incapaz, ojo, es incapaz el de tiritar por su cuenta, no puede. Entonces, este tejido adiposo pardo es lo que le genera el calor. Y en el adulto vamos a ver que se lo suele encontrar a veces en el mesenterio y en la región cervical dorsal. Vamos a ver que este tejido tiene muchas mitocondrias, tiene la enzima citocromoxiasa y, ojo, se encarga de activar la UCP1. ¿Qué es la UCP1? Básicamente la UCP1 lo que va a hacer es, digamos, separar a la ATP sintasa en 2 subunidades, ¿sí? Desacopla a la ATP sintasa, su subunidad F sub O y F sub 1 se desacopla, entonces vamos a lograr que la ATP sintasa empiece a girar al pedo, ¿sí? Empieza a girar al pedo y ya no se utilice para la generación de ATP, sino que lo que vamos a lograr es que se active el canal UCP, los protones
pasen por este canal, la ATP sintasa gira al pedo, los protones van a pasar por la UCP y en pocas palabras lo que vamos a hacer es empezar a gastar energía al pedo, no a generarla, sino que a gastarla. Y cuando gastamos energía en química, sabemos que liberamos calor, ¿sí? Es decir, aumentamos la temperatura y todo esto lo conseguimos ¿para qué? Para que el fetito aumente su temperatura corporal y no se muera de frío, ¿sí? Todo esto gracias al tejido adiposo pardo, ¿sí? Muy bien. Y así es como se ve. También se lo conoce como tejido adiposo multilobulado, ya que vamos a ver muchísimos lobitos blanquitos, ¿sí? No son globos blancos gigantes como el tejido adiposo blanco, sino que son lobitos chiquitos, ¿sí? Y se ve bastante eosinófilo, como pueden ver. Acá, tejido adiposo pardo, veo muchísimos globitos chiquititos, chiquititos. ¿Ven? Muchísimos globitos chiquititos blancos, ¿sí? Y ahora, el de la izquierda, ¿qué creen que es? Esto. Blanco, ¿Y este? pardo, Ya está. ¿Y acá? grelina, La respuesta es grelina, ¿sí? Ya que básicamente en el síndrome de Prader-Willi, la persona tiene muchísima hambre, tiene tanta hambre que no puede controlarla, y esto es por una sobreproducción de grelina, ¿sí? Las demás hormonas están bien, pero la grelina es tanta que la leptina no es suficiente como para calmar la saciedad. Ahora, por último, quiero que me digan, la insulina, ¿almacena glucógeno o degrada glucógeno? O sea, ¿sintetiza el glucógeno o degrada el glucógeno? Sintetiza, la única. sintetiza, La adrenalina, ¿qué hace? La adrenalina. ¿Sintetiza o degrada el glucógeno? Pues todas degrada, las otras degradan. Degrada, sí, exacto. Solamente insulina sintetiza. La grelina de que se encarga en una palabra, hambre, hambre. Leptina, saciedad, saciedad. Ya está. Y glucagón ya me dijeron que solamente la insulina es la que sintetiza, las demás degradan. Y Prader-Willi es una anomalía en el cromosoma 15 por si querían saber de datos. Ya está. Tejido adiposo, como pueden ver, es el capítulo más miserable del libro. Bueno, ok, ¿alguna duda con tejido adiposo? ¿No? Bueno, ok. Nos estaremos viendo entonces hoy a las 8 para continuar las clases de embriología, ¿sí? Hoy vamos a ver tercera semana y periodo embrionario. Dos contenidos bastante cortitos, pero ya saben que de por ahí puede que salga una pregunta o dos. Bueno,